Lucas 23, 13 al 25. Amén, ¿ya lo tiene? Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos hincaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quienes había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amado Dios, en el nombre de Jesús agradecemos, Señor, este gran privilegio, amado Dios, de ser sus hijos, de poder estar en este lugar para oír su voz, su palabra, Señor. Es un privilegio para nosotros, Señor, poder escuchar lo que usted tiene que hablar a nuestras vidas. Nuestros corazones, Señor, nuestras mentes están dispuestas, disponibles para usted, Señor, para que usted pueda, Señor, hablarnos de acuerdo a esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Dios eterno, en el nombre de Jesús, llévese toda carga, toda presión, todo problema, conflicto de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que solamente hoy, Señor, nos enfoquemos en escuchar su voz, y que ninguna otra voz, Señor, pueda escucharse sino solo su voz. Su palabra dice, Señor, que sus ovejas conocen su voz. Señor, enséñanos a conocer su voz, y que sea usted hablándonos y ministrándonos en esta noche. Doy gracias, Padre, porque sé que así será. Usted hablará en nuestras vidas, tocará nuestros corazones y nos llevará, Padre, a entender cuál es el propósito suyo para nuestras vidas en este día. Le damos gracias por todo, amado Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Vamos a hablar de un tema hoy acerca de valorando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Valorando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros, aunque hablamos, aunque conocemos, hemos leído, hemos visto muchas veces recreaciones de lo que fue el sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros hemos logrado valorar lo que Él hizo. Porque de verdad, cuando nosotros entendemos que alguien hizo algo tan grande, tan especial por nuestras vidas, nuestra actitud debería ser muy diferente. Todos nosotros tenemos a alguien a quien agradecer. Normalmente los hijos están agradecidos de sus padres y lo honran por mucho tiempo. Hasta que ellos parten está el recuerdo.
está el aprecio, está el respeto hacia los padres por todo lo que ellos han hecho en nuestras vidas. Muchas veces está el aprecio o el valorar a una persona que ha sido una ayuda en momentos difíciles para nosotros. Y cuesta olvidar a aquellos que nos han ayudado, nos han tendido la mano, han estado en los momentos que más le hemos necesitado. Pero cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo, el tremendo sacrificio, lo que a Él le costó para que usted y yo pudiéramos de una u otra manera tener la libertad que hoy tenemos, la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud que teníamos en el mundo, la hemos tomado como algo tan a la ligera. Y eso se nota en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de referirnos a Dios, en nuestra forma de agradecer a Dios, en nuestra forma de adorarle a Él, de honrarle a Él. Todo aquello demuestra cuán agradecidos estamos con Dios o si en realidad valoramos lo que Él hizo. Cuando usted y yo ponemos otras cosas que son más importantes antes que Dios, es que en realidad Dios no tiene valor para nosotros. Vemos acá lo que Jesús tuvo que enfrentar. Su vida fue una vida ejemplar. La Biblia nos enseña que fue un hombre que no solamente mostró hacia la humanidad misericordia, compasión, que estuvo en todos los momentos en que la gente le necesitó para enseñarles, para guiarles, para sanarles, aún para alimentarles. La Biblia dice que Dios se despojó de todo y tomó forma de siervo para ocupar nuestro lugar, para morir por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros vemos todo lo que Él hizo, las maravillas, tremendos milagros poderosos, y como Él se compadecía de la gente que estaba necesitada, pero el pago que Él recibió fue un pago terrible. Nosotros podríamos de una u otra manera ver que aquellos hombres, porque acá encontramos una multitud, al igual que los que le seguían, una multitud que estaba frente a Pilato, y Jesús estaba ahí expuesto a esa multitud, a lo que ellos quisieran hacerle. Esa misma multitud que un día le siguió, hoy estaba para acusarle, para condenarle. Y cuando nosotros vemos a gente de esta manera, podríamos de una u otra forma justificarle porque no entendían verdaderamente cuál era el propósito de Cristo al venir a este mundo, porque ellos no habían tenido un encuentro genuino, real con el Señor. Solamente le seguían por las maravillas que Jesús hacía, por los milagros que Él hacía, porque Él sanaba a los enfermos, hacía milagros tremendos y aún los alimentaba cuando ellos tenían necesidades. Pero nosotros, que hemos tenido un encuentro con el Señor, que hemos entendido que ya Él no habita en este lugar, sino que habita en nuestro corazón, y que Él está todo el tiempo, en todo momento que le necesitamos, y ha estado, y tenemos la experiencia de lo que Él ha hecho por nuestra vida y cómo ha estado en los momentos difíciles. Ver a un pueblo, y no estoy solamente hablando de este lugar, sino hablando en general de la iglesia del Señor, a un pueblo que no ha entendido lo que Cristo hizo. Porque si lo hubiésemos entendido, nuestra actitud sería diferente. Porque de una u otra manera nosotros le damos más importancia a los deseos de nuestra carne que a lo que el Espíritu quiere en nosotros. Porque nosotros alimentamos más la carne sin entender que al alimentar la carne nosotros nos estamos volviendo enemigos de Dios. Porque cada vez que pecamos, cada vez que nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, estamos siendo enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y encontramos acá este relato del acontecimiento
cómo Jesús enfrentó a Pilato y enfrentó a Herodes. La palabra de Dios dice que entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. O sea, en esta multitud estaban los sacerdotes, aquellos que tenían la responsabilidad de ministrar al pueblo, de llevar al pueblo a una relación con Dios. Estaban ahí, estaban los gobernantes judíos, estaban todos, pero también estaba el pueblo. Nosotros podemos culpar a los líderes por actuar de una mala manera, por enseñarnos de una mala forma, pero nosotros como pueblo también somos responsables de no obedecer la palabra de Dios. Mucha gente se justifica y dice que fui mal enseñado, fui mal guiado, fui mal formado. Esa no es una excusa delante de Dios, porque cuando nosotros comparezcamos delante de Dios, ya sea allá en su presencia, en lo que es el tribunal de Cristo, o comparezcamos al final en el juicio del gran trono blanco, dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados. En el cielo van a ser juzgadas nuestras obras, pero en el juicio van a ser juzgados todas nuestras actitudes de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces empezamos a ver nosotros que en medio de todo este acontecimiento estaban los gobernantes, pero también estaba el pueblo. Y Pilato le habló y le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. ¿Cuál era la perturbación que Jesús hacía con respecto al pueblo? Porque Jesús le enseñaba la verdad al pueblo, a diferencia de lo que enseñaban los fariseos. ¿Qué es lo que perturba hoy a la gente? La verdad de la palabra, cuando la gente son mal enseñados. Cuando usted es mal formado, mal enseñado, y la palabra le dice la verdad, la gente se complica. Porque preferimos escuchar más la mentira que la verdad. Y ahí nos damos cuenta cuánto nosotros amamos a Dios o nos amamos a nosotros mismos. La gente hoy está buscando más confortarse a sí mismo, sentirse bien a sí mismo, que en realidad honrar a Dios con nuestras vidas. Cuando Jesús habla y dice que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, no está hablando nada más por decirlo. Es que Jesús no va a forzar a nadie para que le siga. Pero el que decide servirle y seguirle a Él tiene que negarse. O sea, que tiene que dejar los deseos de la carne, tiene que dejar de vivir una vida mediocre y tiene que comprometerse con Dios. Por eso cuando dice el libro de Apocalipsis, o frío o caliente. O sea, no puedes vivir en una vida intermedia. Tienes que decidirte si sirves a Dios, amas a Dios, o sirves al mundo y amas al mundo. No puede haber una vida intermedia. O sea, ningún cristiano puede vivir una vida más o menos. Ahora, Pilato dice: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de lo que le acusáis. Imagínese un hombre que no tenía conocimiento de Dios. Mira a Jesús, lo interroga y no encuentra nada de qué acusarle. ¿De qué podríamos nosotros acusar al Señor? Pero muchas veces lo culpamos de todos nuestros problemas. Si nos va mal, culpamos a Dios. Si nos enfermamos, culpamos a Dios. Si tenemos problemas familiares, culpamos a Dios. Le echamos la culpa de todos nuestros problemas, y cuando nosotros nos empieza mal, nos rebelamos y nos alejamos y nos apartamos. No buscamos a Dios. En esa o en esta otra manera nosotros estamos culpando a Dios. Ya sea de hecho o de palabra, culpamos a Dios. Porque si usted y yo servimos a Dios y entendemos que Él nos llamó y nos empieza a ir mal y tenemos problemas y tenemos enfermedades, ¿por qué entonces nos alejamos si Dios no tiene la culpa de nuestros problemas? Nos alejamos porque entendemos que Dios es culpable de lo que nos pasa. Entonces la gente se aleja, se aparta. No le sirve a Dios, no se compromete con Dios. Y Pilato dice: yo no encuentro nada en él de qué acusarle. Y dice: ni aun Herodes, porque os remitía a él. Y aquí dice: nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Qué es lo que hace Herodes con Jesús? Dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho,
porque hacía tiempo que deseaba verle. Mire, Herodes, poco más arriba, si usted algún día puede leerlo, poco más arriba en el verso 8, dice que Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. Herodes se alegró de ver a Jesús. ¿Cuánto nos alegramos nosotros de ver a Jesús? Sí. No, hoy día no. Hace frío. No, hoy día no, estoy cansado. No, hoy día no, hoy día no. Pero Herodes dice que se alegró mucho de ver a Jesús porque hacía tiempo que deseaba verle. Mire, Herodes hacía tiempo que deseaba verle, porque había escuchado de lo que Jesús hacía. Imagínense estos hombres que eran autoridades, que eran personas importantes, querían ver a Jesús. Pero los religiosos de aquel tiempo no querían verlo, lo único que querían era matarlo. La religión sabe lo que provoca en el ser humano alejarse, apartarse de Dios. Lo aleja de Dios. Pero esa intimidad, esa relación que el hombre debe tener, esa comunión con Dios, es la que nos acerca, la que nos une, la que nos lleva a desear verle, al desear estar en la comunión con Él. Entonces Pilato dice, ni aun Herodes encontró algo malo, digno de muerte en este hombre. ¿Y qué decisión toma? Le soltaré pues, después de castigarle. O sea, aún a pesar de que no había nada digno de qué acusarle ni digno de muerte, Pilato dice, bueno, yo le voy a soltar, pero lo voy a castigar antes. Yo pienso cuántas veces nosotros hubiésemos hecho esto si hubiésemos estado en ese tiempo. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud con respecto a Jesús? Cuando Jesús fue despreciado, menospreciado por todos. ¿Hubiésemos estado ahí para nosotros luchar a favor de Él? ¿Hubiésemos estado a favor del pueblo? Dice aquí que tenía necesidad de soltar uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este. Yo he visto a muchos cristianos despreciar a Jesús de esa manera. No necesito a Cristo. No lo necesito en mi vida. No es importante para mí. Esta misma gente que estaba diciendo fuera con este, era la misma multitud que andaba tras él. Era la misma multitud que estaba ahí diciendo, no hay un hombre como este, no hay nadie que tenga la autoridad como este. Porque este hombre habla y enseña con autoridad. Y veía los milagros que Jesús hacía y se alegraban. Pero nada cambió su corazón. Hay mucha gente que viene al Señor y está dentro de las iglesias, pero no ha cambiado su corazón. Y al más pequeño problema lo desprecian, lo desechan. Ya Dios ya no les sirve, Dios ya no es importante. Lo que Cristo hizo en la cruz no es importante para ellos. Mire lo que dice, fuera con este. Ese es un desprecio. No sé si lo han echado fuera alguna vez de una casa. Ha llegado usted a visitar contento, feliz. Le vengo a visitar. Dice, no, fuera de aquí. Ese es un desprecio. Lo que hicieron con Cristo fue un desprecio tremendo. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos despreciado a Cristo con nuestras acciones, con nuestras actitudes, diciendo es que ¿por qué tengo que someterme a lo que la palabra dice? ¿Por qué tengo que hacer lo que la palabra dice? ¿Por qué tengo que vivir conforme a lo que la palabra dice? Yo vivo como a mí me da la gana.
Eso es lo que ellos estaban diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este Barrabás, dice la Biblia, que era un hombre famoso, pero no famoso por hacer buenas cosas, sino famoso porque era un asesino, había matado a una persona. Era una persona que hacía tumultos y buscaba cómo hacer rebeliones en contra de la autoridad. Era una persona que robaba, un ladrón. Pero era famoso. ¿Cuántos cristianos hoy siguen a los famosos? No importa si es ladrón, homicida, adúltero, fornicarios, pero lo siguen. ¿Cuántos? Es famoso, es importante. Jesús aquí, hermano, para ellos fue importante en el tiempo que les sirvió. Para muchos cristianos, Jesús fue importante en el tiempo que les sirvió. Pero ahora ya el Señor no es importante, ya no les sirve, ya no lo necesitan, ya todo se solucionó. Los problemas se solucionaron, ya me sané, ya se arregló mi matrimonio, ya se arregló mi familia, ya me arreglé económicamente, ya no necesito a Cristo. Y aunque no lo diga, sus acciones dicen lo mismo que esto. Fuera con Jesús. Prefiero andar con ladrones, prefiero andar con mentirosos, prefiero andar con homicidas. Ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. ¿Para qué querían que soltaran? Para que estuviera con ellos. Ya no necesitaban a Cristo en sus vidas. Dice: suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. El pago de una multitud que todas sus necesidades habían sido por Jesús respondidas. Enfermos, gente que necesitaba milagros en su vida, sanidades. Jesús siempre estuvo ahí. Dice la palabra de Dios que Él pasaba por todos los lugares y hacía milagros y sanidades en todos lugares. Y la multitud lo seguía. Pero cuando ya no le necesitaron, cuando ya las enfermedades no estaban, los problemas no estaban, ya no necesitaban a Cristo. ¿Cuántas veces ha hecho usted eso con el Señor? Que en los momentos difíciles Dios es todo para usted. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz es lo más importante, porque pagó el precio por mi pecado. Cuando está enfermo, Él es mi sanador. Cuando tengo necesidades económicas, Él es mi proveedor. Jehová Jireh. Pero cuando ya todo está arreglado, Dios queda fuera. Y uno dice: ¿por qué pasa esto? Porque nunca hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la humanidad, usted y yo, no teníamos ninguna posibilidad de salvación. Ninguna. Estábamos destituidos, estábamos fuera de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado era la muerte. Entonces necesitábamos a alguien que muriera en la cruz, y no cualquier persona. Tenía que ser alguien que pudiese pagar el precio exigido por Dios por nuestros pecados. Y era de un cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Y en el mundo no había ningún hombre que pudiera cumplir aquellos requisitos, solamente Cristo, el Hijo de Dios. Pero a Él no le importó, dejó todo y vino a morir por nosotros. ¿Qué hemos dejado nosotros por servirle a Él?
Si a veces ni siquiera dejamos las más mínimas cosas por servirle. Porque todo es un problema, todo es una dificultad. Todo lo que la Biblia me exige es que ¿cómo va a ser tanto? No importa que los demás nos exijan, no importa que a lo mejor las leyes terrenales nos exijan. Cuando usted tiene que ir a sacar un documento, le exigen a usted cumplir ciertos requisitos. Tiene que saberse lo que es la ley del tránsito, tiene que cumplir, hacer una prueba y tiene que llenar ciertos requisitos. Y si no lo hace, no saca documento. Pero ahí nos esforzamos y hacemos todo para hacerlo, para sacar aquello que necesitamos. Pero ¿sabe qué? La salvación es más importante que eso. Y Dios nos exige requisitos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que despojarnos, como dice el libro de Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr usted no necesita ir cargado de cosas. ¿Ha visto los atletas cómo corren? Con chaqueta, con abrigo, con botas. Lo más liviano posible. Se despojan de todo peso. Aún la ropa que usan es lo más liviano, las zapatillas lo más liviano, no hay que nada le impida correr y llegar a la meta. Pero nosotros vamos con mochila, con maleta, con todo y queremos llegar al final. Al final caminamos 1 o 2 cuadras y quedamos agotados. Porque queremos cargar con todo. El Señor nos muestra acá que esta multitud lo único que quería era que Cristo muriera. Y les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mire, Pilato 3 veces habló a la multitud. Y vuelve a reiterar nuevamente, yo no encuentro nada digno de muerte. No hay nada que pueda a él llevarlo a la muerte. Yo le voy a castigar y lo voy a soltar. Pero dice que ellos hintaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y a las voces de ellos y de los principales prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Uno dice, Señor, ¿qué hubiese hecho yo si hubiese estado en medio de esa multitud? ¿Hubiese gritado como ellos? ¿Hubiese defendido a Cristo? ¿Qué hubiese hecho usted? A veces la multitud nos oprime, el mundo nos atrapa y nosotros ya no gritamos por Cristo. Gritamos como el mundo grita y vamos en la dirección que el mundo quiere. Usted y yo podríamos decir, no, yo hubiese defendido a Cristo. ¿Y por qué no lo defiende hoy? Y no estoy diciendo que salga con pancarta a las calles, no estoy diciendo que salga a gritar a las calles, estoy diciendo con su vida. ¿Por qué no se niega al mundo? ¿Por qué no se niega los deseos de la carne? ¿Por qué no se niega aquello y ama a Dios de verdad por lo que Él hizo? Si la palabra de Dios en Juan 3:16, un texto que todos se los aman y lo recitan y lo hablan, no lo entendemos ni siquiera el 1% de lo que eso significa. Dice, porque de tal manera. O sea, mire cómo lo expresa, porque de tal manera. ¿Qué significa? Esta es una forma tan grande, tan extrema, tan
tremenda como Dios nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito, al único que tenía, para que viniese a este mundo y diese su vida por nosotros. Y nosotros decimos muchas veces, no, yo amo a Dios igual. ¿Ama a Dios? ¿Se nota eso? Pero lo nota usted. Porque sabe, ¿qué pasa si en ese amor que usted dice tener a Dios se contrapone el amor hacia otra persona? Dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero su esposo o su esposa se oponen a ese amor que usted tiene para con Dios. ¿Qué hace usted? ¿Sigue amando a Dios? O dice, no, voy, Señor, tú sabes, tú me entiendes, tú sabes que yo no puedo estar en problemas así. Dice la palabra de Dios que Él nos amó de una manera tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que lo único que Dios quería a través del sacrificio de Cristo, que nadie se perdiera. Pero hoy la iglesia nos perdemos aún dentro de las congregaciones. Nos perdemos, ¿por qué? Porque el amor a Dios no está. Porque el valorar el sacrificio de Cristo no está. Tal vez vemos una película como Él sufrió, como Él fue golpeado, castigado y lloramos por aquello, pero se pasa esa emoción y seguimos igual. Y dice aquí que Pilato entregó a Jesús e hiciesen lo que ellos, para que hiciesen lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. ¿Qué hicieron esta gente con Barrabás? ¿Usted cree que lo golpearon? ¿Usted cree que lo despreciaron? Ellos de una u otra manera lo recibieron como alguien importante, porque lo estaban pidiendo. Si ellos estaban pidiendo, suéltanos a Barrabás, suéltanos, o sea, para ellos, para que fuera parte de ellos. O sea, cuando el hombre, la mujer no entiende el sacrificio que Cristo hizo, puede amar todas las cosas del mundo que el mundo le ofrece, puede amar todo, aún el pecado puede amarlo y despreciar a Cristo. Y hay mucha gente que hace eso. Prefiere vivir y seguir viviendo una vida en pecado, o siendo un cristiano mediocre, un cristiano tibio, pero no valora lo que Cristo hizo. Porque el sacrificio de Cristo, hermano, no fue para que usted y yo viviéramos una vida mediocre. El que hoy se prediquen evangelios diferentes de una u otra forma no es lo que Dios quería. Se habla de Jesús en el libro de Isaías, dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. O sea, Él fue despreciado, al igual que hoy.
Cuando usted valora más lo que el mundo le ofrece, cuando usted hace las cosas que su carne desea, y yo hago las cosas que mi carne desea, yo estoy despreciando a Cristo. Y aunque usted diga, no, es que yo puedo vivir igual de esa manera, claro, puede vivir, puede hacerlo. Si el Señor nos dio a todos libertad, pero cuando Él aparezca un día, Él se llevará lo suyo. Él se llevará solo lo suyo. Y nosotros podríamos haber pasado toda nuestra vida dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Pero Él se llevará lo suyo. Él dice que Él viene a buscar una iglesia perfecta. Y no habla de este lugar, ni de un rótulo, ni de un nombre. Él habla de los que componen su iglesia, que somos nosotros, los que están reunidos en diferentes partes del mundo, aquellos que de verdad aman a Dios y quieren servirle y honrarle, y que su vida, el único propósito es, Señor, yo quiero estar preparado cuando tú vengas. Pero cuando en nuestra mente y en nuestro corazón hay otras prioridades, hay otros deseos, hay otros anhelos, hay otro objetivo, usted no puede decir que ama a Dios y que está valorando lo que Cristo hizo. Entonces la palabra de Dios habla proféticamente de lo que Cristo iba a padecer ahí en el libro de Isaías. Pero también lo que hoy está pasando con Cristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos cristianos se avergüenzan de ser cristianos? Se avergüenzan. Algunos tienen vergüenza de decir: yo soy cristiano, soy hijo de Dios. No, por ahí andamos, sí, a veces vamos. Sí, no, pero yo no soy tan fanático como eso. Y a veces voy y me río de ellos porque son fanáticos. ¿Sabe qué? Usted no se ríe cuando el fanatismo del fútbol. Usted ve gente llorar cuando pierden su equipo. Pero usted no se ríe, usted dice: es normal. Cuando aquellos que ganan saltan y brincan. Y cuando aquellos después del partido salen y se apedrean unos con otros y se golpean, e incluso hay muerte, pero nadie dice nada de ese fanatismo. Pero cuando nosotros decimos amar a Dios y yo pongo a Dios en primer lugar, sí es fanatismo. Los fanáticos religiosos de aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, se fueron en contra de Jesús y llegaron a un momento de llevarlo a la cruz. ¿Por qué? Porque no querían que alguien le dijera la verdad. Despreciado y desechado entre los hombres. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. Yo creo, hermanos, que si la iglesia de hoy valorara el sacrificio de Cristo, nuestra actitud sería diferente. No estoy hablando de nuestra actitud nada más aquí. En todo lugar una actitud diferente, distinta. Porque si alguien hizo tan grande sacrificio por mí, hermano, yo estaría eternamente agradecido por eso. Yo siempre ponía un ejemplo y se lo voy a reiterar porque sé que se olvidan rápido. Pero supongamos que usted comete un crimen y usted es condenado a muerte. Aunque en Chile no existe la pena de muerte, pero pongamos que exista. Y es condenado a muerte. Y no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Pero aparece una persona que va donde el juez y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a morir en el lugar de ese hombre que está acusado a muerte.
condenado a muerte. Y Él va y toma su lugar. Y Él muere por usted. ¿Qué pensaría usted de esa persona? ¿Qué haría usted con Él antes que esa persona diera su vida por usted? ¿Qué haría? ¿Y qué haría después con respecto a eso que esa persona hizo? Se lo contaría a todos. Estaría agradecido. Usted entendería que no había ninguna oportunidad. Y su vida sería un agradecimiento hasta que usted partiera de este mundo sobre esa persona. Pero ¿sabe qué? Dios mismo descendió a este mundo y ocupó su lugar y mi lugar. Y Él sabía que usted y yo no teníamos ninguna oportunidad. Y Él ocupó nuestro lugar. Y no solo fue morir, sino que Él fue golpeado. Dice que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea que Él sufrió tanto y tanto por amor a nosotros. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, la única manera que usted y yo pudiéramos tener paz con Dios es que alguien pagara el precio por nuestros pecados y quedáramos delante de Dios inocente. Y Él pagó ese precio. Y fuimos declarados inocentes por Dios. Pero ¿hasta dónde duró ese agradecimiento? Eso es lo que Dios hoy quiere hacernos entender. Lo que Cristo hizo, nadie lo ha hecho por nosotros. Y nadie lo haría por nosotros. Porque usted y yo no merecíamos que nadie tuviese compasión de nuestras vidas. Pero Dios sí tuvo compasión. Y Dios nos rescató de donde estábamos perdidos. Y nos sacó de ese lugar. Pagó el precio por nuestros pecados. Y nomás nos hizo sus hijos. Y nos dio el regalo más grande, que es la salvación y la vida eterna. Es por eso que hoy Dios nos ministra acerca de esto. Cuánto nosotros valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y eso no es que decir yo estoy agradecido, yo le doy gracias a Dios por lo que Él hizo, no. Eso se refleja en lo que hacemos diariamente. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nosotros le adoramos, cómo le alabamos, cómo nosotros vivimos, cómo es nuestro testimonio, cómo es nuestra vida diaria. Porque la diferencia es que el Señor nos conoce en todo lugar y sabe todo lo que hacemos. No es como cuando nosotros amamos a alguien. Te ama a su esposo, a su esposa. Y usted lo ve cuando está cerca suyo. Pero cuando está lejos no sabe. Dios nos ama, pero Él ve lo que hago aquí, lo que hago allá, 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 en todo lugar. Y aunque me esconda en una cueva, en un lugar muy escondido, ahí la presencia de Dios está. Y a pesar de esa condición de vida que muchas veces llevamos, aún Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Es por eso que yo quiero que entendamos, hermano, que lo que Cristo hizo por nosotros no es comparable con nada de lo que otra persona puede hacer. Quizás ayudarnos, tendernos la mano, decirnos que nos ama, lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron las personas cercanas, nuestra familia. No hay nada que se pueda comparar con lo que Cristo hizo. Y para terminar, quiero leerle los últimos versículos. Verso 28 dice:
27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Estas mujeres lloraban, hacían lamentación por lo que Cristo estaba padeciendo. Pero Jesús dice, no se lamenten por mí. Vienen días terribles sobre la tierra. Y en muy poco tiempo, y quizás ya lo estamos viendo, que muchos serán bienaventurados por no tener hijos, porque la degeneración y depravación que está controlando este mundo será terrible. Es por eso, hermano, todo lo que la humanidad hoy está pasando es consecuencia de que hemos dejado a Dios. Si esta nación está viviendo como está, es porque la iglesia del Señor ha perdido el poder verdadero. Ha perdido el poder. Y vuelvo a reiterar, no es que salgan con un cartel, pueden salir miles con carteles a la calle. La iglesia ha perdido el poder para interceder delante de Dios y para que Dios haga la obra que debe hacer en esta nación. Por cientos de años, por muchos años se ha hablado de que Chile será para Cristo. Es solo un dicho, porque la iglesia del Señor no está haciendo nada. Porque en vez de amar a Dios, estamos amando al mundo. Porque en vez de amar a Dios, nos estamos amando a nosotros mismos. Nos hemos vuelto ególatras y nos adoramos a nosotros mismos y no adoramos a Dios. Es por eso que en esta noche, hermano, yo le animo. Valore lo que Cristo hizo. Pero no en solo decirle gracias por hacer ese sacrificio por mí, por morir por mí en la cruz, sino demuéstralo con su vida, con sus acciones. Que usted sea un ejemplo de vida, que yo sea un ejemplo de vida para otros, que nadie pueda apuntarnos con el dedo, que nadie pueda decir nada, sino que a través de nuestra vida Dios sea glorificado. Colóquese en pie, vamos a orar, por favor. Vamos a orar, cierre sus ojos un momento. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús damos gracias hoy, Señor. Dios amado, lo que usted hizo por nosotros no es comparado con nada de este mundo. Que se hubiese rebajado a tal límite. Dice su palabra que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no lo hizo por obligación, lo hizo por amor a nosotros. Pero hoy, Señor, nosotros ¿qué hacemos por amor a ti? Ni siquiera nos negamos a las cosas más pequeñas, más insignificantes. Si ni siquiera, Señor, queremos vivir para usted, aún en las cosas, Señor, que son primarias, aquello que da el inicio a una vida cristiana, ni aún así queremos vivir para ti, Señor. ¿Qué más cuando empezamos a ver las exigencias para trabajar, para ser usados por ti, Señor, para tener dones, para tener ministerios? ¿Qué más será, Señor, si ni siquiera en las cosas simples queremos serte fiel, Señor? Ni aún en esas cosas. Porque siempre, Señor, decimos mucho lo que tú pides. Pero, Señor, lo que tú diste por nosotros, lo diste todo, Señor. Lo diste todo.
Y a ti no te importó, Señor, lo que nosotros hubiésemos o tuviésemos que hacer. Señor, no te importó, Padre eterno, el desprecio. Porque tú ya sabías, Señor, cómo nosotros íbamos a actuar. Cómo tu iglesia iba a actuar, Señor. Tú fuiste a la cruz por amor a la humanidad. Pagaste un precio, Señor. Y ocupaste nuestro lugar. Y aún, Señor, fuiste abandonado en la cruz por llevar nuestros pecados. Aún, Señor, en ese clamor dijiste: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, aún en ese momento de llevar todos nuestros pecados, estaba solo, Padre eterno. Yo doy gracias, porque si nosotros pudiésemos, Señor, entender esto tan importante, nuestra vida sería diferente. Señor, no nos importaría nada. Lo único que querríamos, Señor, sería amarte, honrarte, vivir para ti, Señor. No encontraríamos nada difícil. Pero hoy la vida cristiana para muchos es difícil. Pero el mundo, Señor, aunque les provoque problema, le provoque conflicto, aunque los hiera, aunque los dañe, no es difícil para ellos. Muchos de nosotros, Señor, venimos del mundo y el mundo nos hirió, nos despreció. Los amigos que teníamos, Señor, estaban cuando había dinero, cuando había comodidades. Pero cuando venían los problemas, todos desaparecían, Señor. Pero cuando lo encontramos a usted, Señor, usted siempre ha estado en todo momento. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. En las enfermedades, en los problemas familiares, económicos, siempre estuvo ahí para darnos aliento, para darnos fuerza, para fortalecernos, para hacernos entender que no estábamos solos. Ese es nuestro Dios. Ese es usted, mi Señor, que nunca nos abandona. Eres el mejor amigo, Señor, el mejor amigo. Hoy podremos nosotros decir: hemos tenido muchos amigos en este mundo, Señor, pero nada se compara con usted. Porque todos los amigos que tuvimos, Señor, nos abandonaron, nos dejaron. Pero usted nunca nos ha dejado, aunque muchas veces, Señor, le hemos vuelto la espalda, aunque muchas veces le hemos despreciado, aunque muchas veces por nuestras actitudes y acciones, Señor, le hemos despreciado a usted. Pero usted nunca nos ha dejado, Señor. Siempre nos ha buscado. Siempre nos ha buscado. Y siempre han estado esos brazos extendidos, Señor, para recibirnos. Siempre. Y muchas veces hemos recibido esas caricias, Señor, suyas. Ese consuelo en medio de la tristeza y el dolor. Yo doy gracias, Señor, porque no hay nadie que se compare a usted, Padre. No hay nadie. Nadie que se compare a ese amor que usted tiene. No hay amor en este mundo como ese amor suyo. Porque todo amor en este mundo, Señor, es por conveniencia. Pero el amor suyo, Señor, es un amor real, porque usted nos amó a nosotros primero, Señor. No le importó nuestra condición. Nos amó así como estábamos, Padre. Yo te pido, Señor, haznos cambiar nuestra forma de ver lo que usted hizo por nosotros. Ayúdanos a valorar, Señor, a valorar. Porque no hay nada que se compare a ese sacrificio. Nada. Yo te pido, Señor, ayúdanos a no olvidar. No solo recordar como el mundo recuerda para cierto tiempo, recordar
ese sacrificio, sino, Señor, recordarlo siempre. Siempre, mi Dios. Porque eso nos llevará a amarle, a servirle y a ser hombres y mujeres agradecidos, que nunca nos vamos a olvidar de lo que usted hizo y sigue haciendo por nosotros. Yo doy gracias en esta noche por su palabra y pido, Señor, bendice a tus hijos, a tu iglesia, a tu pueblo. Bendícelos, Señor, y que cada uno de ellos te puedan amar por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén, Señor.